yo les pido por favor que vayan conmigo a Lucas capítulo 7, Evangelio de Lucas capítulo 7, y vamos a leer los versículos 36 al 50. Es una historia muy conocida que yo espero en el Señor que ustedes en esta mañana puedan ver con nuevos ojos. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos le pedía a Jesús, obviamente, que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a besar, a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba a sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: eso no está en el texto, lo digo yo. Si este fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y respondió Jesús, él no había preguntado nada, pero Jesús respondió a la inquietud de su corazón porque él lo sabe todo. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, así se llamaba el fariseo, tengo algo que decirte. Y dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, que era la costumbre en aquellos días. Recuerden, las personas no usaban zapatos, eran sandalias, los caminos no estaban asfaltados, eran caminos de tierra. Las personas llegaban a la casa del invitado con todos los pies sucios y había un esclavo que generalmente lavaba los pies de los invitados. Y dice Jesús: Simón, yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, que era la costumbre también de aquellos días, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué historia. Cuando nosotros predicamos el evangelio, algunas personas reaccionan con total indiferencia. Otras personas reaccionan con interés y aún hay personas que reaccionan con mucha hostilidad. Y aunque estas reacciones dependen de muchos factores diferentes, uno de los más determinantes es la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Hay personas
que creen que son tan buenos, que son tan decentes, que ellos presuponen no necesitar lo que el Evangelio ofrece. Otros creen que son tan malos que no pueden aceptar el hecho de que haya alguna esperanza de salvación para ellos. Yo recuerdo hace muchos años hablando con una joven que después se convirtió y fue miembro de nuestra iglesia hasta que el Señor se la llevó a su presencia hace unos años atrás. Pero yo recuerdo la primera vez que ella fue a un estudio bíblico, ella me decía: es que Dios no puede perdonarme. Yo he sido demasiado mala. Pero hay otros que, aunque reconocen su propia condición de pecadores, saben lo malo que son, al mismo tiempo están dispuestos a aceptar por la fe el perdón incondicional y gratuito que Dios les ofrece de pura gracia, únicamente por medio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y este es el caso que encontramos en esta historia de Lucas capítulo 7. La historia de esta mujer nos ilustra cómo opera el Evangelio para impactar nuestro intelecto, para impactar nuestra voluntad y aún para impactar nuestro aparato emocional. Ahora, la razón primordial por la que vamos a predicar de este pasaje en la mañana de hoy es porque este texto, esta historia también nos ayuda a entender por qué algunos creyentes o algunas personas que profesan ser cristianas manifiestan tanto fervor, tanto compromiso, tanta pasión por la persona de Cristo, por la iglesia de Cristo, por el reino de Cristo, por el avance del Evangelio. ¿Y por qué hay otros que también profesan ser cristianos, pero están sumidos en una preocupante apatía espiritual? Y esa es mi carga en esta mañana. O sea, mi carga en esta mañana es que nosotros podamos ver por qué razón en la misma iglesia, oyendo los mismos sermones, teniendo los mismos pastores, las mismas enseñanzas, hay personas en la iglesia que parecen estar encendidas en fuego por causa de Jesús. Y hay otros que uno se pregunta: ¿realmente hay fuego allí? Aunque sea una llamita de fuego. Esta historia en Lucas capítulo 7 comienza con la presentación de dos personajes muy distintos entre sí, que se encuentran providencialmente en el mismo lugar porque los dos tenían el mismo interés. Noten de nuevo el versículo 36. Uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Un fariseo y una mujer reconocida en la ciudad por ser una pecadora. Estos dos personajes de la historia no están allí por casualidad. Estos dos personajes de la historia no podían ser más distintos entre sí. Los fariseos, por lo menos creo que en esta iglesia, no necesitan carta de representación, ¿verdad? Los fariseos en el tiempo del Señor eran hombres extremadamente religiosos, eran hombres sumamente moralistas y en la mayoría de los casos terriblemente hipócritas. Los fariseos se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley de Moisés con una devoción que rayaba en el fanatismo y en la ridiculez. Uno de los mejores retratos que nosotros tenemos de un fariseo es el que mismo Jesús nos brinda en Lucas capítulo 18 en una parábola. Él decía: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Otra vez dos contrastes aquí, porque el publicano representaba lo peor en la sociedad judía. Eran cobradores de impuestos.
Y en aquellos días amaban tanto a los cobradores de impuestos como hoy ustedes los aman. Eran cobradores de impuestos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era un cobrador de impuestos. Y el fariseo, dice Jesús en Lucas 18, oraba consigo mismo diciendo: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, avaros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En otras palabras, este hombre estaba delante del Señor diciendo: te doy gracias, Señor, porque no te necesito. Te doy gracias, Señor, porque yo no necesito de tu gracia, yo no necesito de tu perdón, porque mi carácter y mis obras son lo suficientemente extraordinarias como para ser aceptado delante de ti. Eso es lo que este hombre está orando. Increíble. Y Simón era fariseo. Era un hombre religioso, era un hombre decente, era un hombre moralista, intachable. Hubiera pertenecido al club de los leones o de los rotarios en el día de hoy. Y no tengo nada contra los rotarios, por si acaso. Simplemente estoy diciendo, es el tipo de gente que está en los clubes de beneficencia. El otro personaje de la historia, nosotros no sabemos cómo se llamaba. No se nos dice si era una mujer rica, si era una mujer pobre. Lo único que nosotros sabemos con certeza de esta mujer es que era inmoral. Lucas nos dice que era pecadora, y la idea es que esta mujer era reconocida probablemente en la ciudad de Capernaum, que era donde muy seguramente Jesús estaba ese día. Era reconocida por su mala reputación. Todos los que estaban en la casa de Simón esa noche sabían que esta mujer era una perversa. Todo el mundo sabía la clase de vida que esa mujer había vivido. Así que aquí tenemos a Simón, que representaba lo mejor de la sociedad judía, y aquí tenemos a esta mujer que representaba lo peor. Pero a pesar de sus diferencias tan marcadas, los dos tenían algo en común, y es que los dos estaban interesados en la persona de Jesús. De hecho, Lucas dice en el versículo 36 que Simón le había pedido, y lo que el texto dice literalmente en el original es que Simón le había rogado insistentemente al Señor que comiera con él, una y otra vez. Debemos suponer que Simón había escuchado hablar acerca de las cosas que Jesús enseñaba, acerca de las cosas que Jesús hacía. Es probable que lo haya escuchado predicar personalmente, de modo que ahora Simón quería conocer a Jesús. Simón quería formarse su propia opinión acerca de este rabino que de repente había aparecido en el escenario de Israel. Simón estaba interesado en Jesús. Y por supuesto la mujer también, muy interesada. Tan interesada que ella tuvo que vencer grandes obstáculos esa noche para venir delante de Jesús. De hecho, mis hermanos, cualquiera diría que esta mujer escogió el lugar y el momento más inoportuno para encontrarse con Jesús. Ella tenía que saber que no iba a ser bienvenida en casa de Simón el fariseo, que su presencia allí iba a ser un escándalo. Pero eso no le impidió en absoluto llegar hasta Jesús. No le importó, porque el interés que ella tenía por la persona del Señor no era una mera curiosidad intelectual, no era una mera curiosidad religiosa como en el caso de Simón. Ella no vino delante de Jesús para hacer un estudio sociológico o un estudio religioso acerca de este personaje tan interesante. No, ella vino buscando alivio para el dolor de su alma. Nosotros podemos suponer que esta mujer había oído a Jesús predicar la palabra de Dios. Podemos suponer que en muchas ocasiones su conciencia había sido traspasada con una profunda convicción de pecado.
Cuando ella oía las explicaciones que Jesús daba del alcance de la justicia de Dios, de la ley de Dios, esta mujer sabía que ella era pecadora. Esta mujer sabía que ella estaba mal, que ella era esclava de sus pasiones. Pero seguramente también había oído a Jesús hablar acerca de la misericordia de Dios. Seguramente había oído a Jesús hablar acerca del perdón de los pecados. Seguramente había oído a Jesús llamar a los pecadores: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. De manera, mis hermanos, que Jesús era para esta mujer mucho más que el objeto de su curiosidad. Y eso nos muestra otra vez lo que muchas veces hemos dicho desde este púlpito, y es que no basta tener interés por la persona de Jesús. ¿Escucharon eso? No basta tener interés por la persona de Jesús. Simón estaba sumamente interesado en conocerlo, tanto que le rogaba con insistencia que fuera a su casa a cenar. Pero en el resto de la historia nosotros vemos claramente que Simón no tenía ni idea de lo mucho que él necesitaba a Jesús. Noten la forma tan distinta como reaccionan estos dos personajes en la historia. Una de las cosas que viene a ser evidente al leer el pasaje de Lucas es que el interés de Simón por Jesús era meramente intelectual. Nosotros no vemos en esta historia ese tipo de tensión, ese tipo de agitación que se producen cuando nosotros nos encontramos en medio de una situación que puede ser determinante para nuestra vida, algo que puede cambiar radicalmente el curso de nuestra existencia. Imagínate que tú tienes un año sin trabajo y de repente vas a entrevistarte con el dueño de una empresa sumamente importante que te está ofreciendo, dependiendo de esa entrevista, darte el puesto de tu vida. Tú no vas a estar allí diciendo: bueno, dime, ¿qué tú tienes que decirme? No. No, hay una tensión, hay una agitación, hay algo que se produce cuando uno está en momentos críticos, y Simón no estaba así. Si Simón se hubiera dado cuenta del terrible destino que le aguardaba a su alma inmortal por causa de sus pecados, y que bajo su techo se encontraba el único que podía darle salvación, el único que podía reconciliarlo con Dios, seguramente que no hubiera mostrado tanto dominio propio, ni hubiera tratado a Jesús con tanta diplomacia y con tanta apatía. Pero cuán diferente fue la reacción de esta mujer. Noten una vez más el versículo 37. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba a sus pies, y la idea es, los besaba y los besaba. Más adelante Jesús va a decir: esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Y los enjugaba con sus cabellos mientras los ungía con su perfume. Ustedes saben, mis hermanos, que los orientales en el tiempo del Señor, y aún en el día de hoy en muchos lugares, no se sentaban en una mesa a comer como nosotros lo hacemos en el día de hoy en Occidente. Las mesas estaban usualmente más cerca del suelo. Las personas se reclinaban sobre un cojín con los pies hacia afuera, mientras usaban la otra mano para tomar los alimentos. Y esa posición fue la que permitió que esta mujer pudiera acercarse por detrás de Jesús, regar a sus pies con sus lágrimas y con el perfume. Ahora, la pregunta crucial aquí es: ¿por qué esta mujer se comportó de una manera tan extraña?
¿Es esta la reacción de una mujer desquiciada? ¿De una mente fanática? ¿Padecía esta mujer de algún desbalance emocional? ¿De algún problema psicológico que la llevara a hacer lo que ella hizo? Mis hermanos, si somos honestos, y yo tuve que hacer ese ejercicio y no salí bien parado. Si somos honestos, deberíamos reconocer con vergüenza que de haber estado en casa de Simón esa noche, muchos de nosotros habríamos evaluado clínicamente a esta mujer y habríamos llegado a la conclusión de que no estaba bien de la cabeza. ¿Es así o no es así? Imagínense la escena. De hecho, mis hermanos, hoy día nosotros leemos el Nuevo Testamento y cada vez que hablamos, que leemos acerca de los fariseos, ya nosotros tenemos en nuestras mentes una imagen de los fariseos que nos lleva a rechazarlos. Pero ¿saben qué? Yo sospecho que de no tener el Nuevo Testamento y de trasladarnos en el túnel del tiempo y llegar a la época de Jesús y haber estado sentado con Simón el fariseo, un hombre tan moral, un hombre tan decente, un hombre tan religioso, mis hermanos, de verdad, vamos a ser honestos otra vez, yo creo que la mayoría de nosotros nos hubiéramos identificado con Simón, no con esa mujer. Y ahorita ustedes van a saber por qué eso es importante. Yo quiero en esta mañana que ustedes se analicen a ustedes mismos, que nos analicemos a nosotros mismos. Y es evidente que Jesús no lo vio de esa manera. Jesús no lo vio como tú y yo lo hubiéramos visto, de no haber tenido ese pasaje allí. La reacción de esta mujer en realidad corresponde a una comprensión juiciosa que ella tenía de sí misma y de la persona de Cristo. Durante mucho tiempo esta mujer había actuado con total desvergüenza, era una desvergonzada. Esta mujer era una pecadora, era una mujer inmoral, era una mujer que había vivido una vida absolutamente depravada, pero ahora no se atreve ni siquiera mirar al Señor de frente. El texto dice que ella tuvo que venir por detrás, con vergüenza, con dolor. Y todo eso mezclado probablemente con el gozo de saber que allí había alguien que estaba dispuesto a concederle incondicionalmente el perdón de todos sus pecados. Alguien que le está diciendo: hija mía, yo estoy dispuesta a recibirte. Y esta mujer se postra a los pies de Jesús para ungirlo con el perfume que ella había traído. Y yo creo que Lucas fue cuidadoso aquí en incluir todos estos detalles, el perfume. ¿Por qué ese detalle era importante? Porque seguramente durante años ese perfume había sido parte de su instrumental de iniquidad. Ese perfume lo había usado por años para atraer la atención de los hombres sobre sí misma. Y sin embargo ahora nosotros vemos a esta mujer consagrando aquello que tanto había usado para mal, consagrándolo a la adoración, a darle honra, a darle honor a su Salvador. Pero como vemos en la historia, sus emociones la traicionan. Ella no está con ese dominio propio que Simón tiene. Sus emociones la traicionan. Ella comienza a llorar y de repente se vuelve un mar de lágrimas, tanto que empapa los pies del Señor con sus lágrimas. Y como no tiene toalla a la mano, comienza a secarlo con sus propios cabellos y a besarlo con sus labios. Mis hermanas, ustedes saben muy bien la importancia que las mujeres le dan a su cabello. Cuando salen del salón y cae una jarinita, eso es un lío.
Esta mujer no tuvo reparo en usar sus cabellos como toalla para secar los pies de Jesús. Ella no pronunció ni una sola palabra esa noche, porque no era necesario. Sus ojos, sus cabellos, sus manos, su perfume se encargaron de decir todo lo que ella tenía que decir. Ella le estaba rindiendo un homenaje de adoración a aquel que podía librarla de su esclavitud, a aquel que le estaba permitiendo el acceso al reino de los cielos. Los pies de Jesús eran suficientemente valiosos como para que esta mujer derramara sobre ellos no solo su perfume, sino también sus lágrimas y sus besos. Los pies de Jesús. Yo estaba tratando de entender qué fue lo que le pasó a esta mujer. Y yo quiero que ustedes lo entiendan también hoy en la mañana. Mis hermanos, durante toda su vida, esta mujer había estado acostumbrada a que los hombres abusaran de ella. Esta mujer estaba acostumbrada a ser usada. Esta mujer era un objeto. Esta mujer pasaba de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano. ¿Quién sabe cuántas noches esta mujer estaba con insomnio, sin poder dormir, queriendo escapar de la esclavitud de sus propias pasiones pecaminosas y no podía? Ella sabía que se estaba destruyendo y no podía parar. Y para colmo de males, los hombres buenos y decentes que habían en Israel, como Simón, la trataban con desprecio. Y ahora de repente, ella conoce a un hombre que es la santidad y la bondad personificada. Y le está diciendo: ven a mí, que yo te voy a dar descanso. Ven que yo te voy a perdonar todos tus pecados. Ven que en el cielo hay lugar, hija mía, para gente como tú. Y yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay lugar en el cielo, hay lugar en el cielo, hay lugar en el reino de los cielos para una mujer como tú. Eso fue lo que hizo que esta mujer se derramara en llantos. Por supuesto, cuando Simón ve este espectáculo, él reacciona como todo buen fariseo, versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. Simón no tuvo que pensarlo dos veces para llegar a esta conclusión. Es obvio que Jesús no puede ser un profeta, porque de haberlo sido, se habría dado cuenta quién es esta mujer. De haber sido Jesús un enviado por Dios, él habría reaccionado como nosotros los fariseos. Pero Cristo es más que un profeta. Él sabía perfectamente quién era esa mujer. Él sabía perfectamente todo lo que esa mujer había hecho, pero también conocía perfectamente lo que Simón estaba pensando. Simón y Jesús vieron el mismo cuadro, pero desde dos perspectivas completamente diferentes. Y ahí es que en el versículo 40 Jesús le dice: Simón, déjame contarte una historia. Te voy a contar una parábola. Mira, una vez había un acreedor que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios. Un denario era lo que un obrero en Israel ganaba por un día de trabajo, un jornalero. O sea que este hombre
debía más de lo que podía pagar por casi 2 años de trabajo o año y medio de trabajo. Había un individuo que tenía un deudor que le debía 500 denarios, el otro le debía el 10%, 50 denarios. Sin embargo, aunque una deuda era mayor que la otra, ninguno de los dos podía pagarla, dice el Señor en el versículo 42. Así que el acreedor decide, y Lucas dice generosamente, cancelar las dos deudas. ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón obviamente responde: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y el Señor le dice: oye, me has juzgado rectamente, tú tienes razón. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. ¿Oyeron eso? Porque ese es el corazón de este sermón. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y esta mujer sabía a conciencia que ella necesitaba un perdón muy abundante. Por eso reaccionó así. Ahora, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ¿qué significa esta parábola? Porque alguno puede llegar muy rápidamente a la conclusión de que lo que el Señor está enseñando aquí es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de su vida y la naturaleza de sus pecados han sido bien groseros y es perdonado por Dios, seguramente amará mucho al Señor más que aquel otro a quien se le perdonaron pecados más ligeros, pecaditos. Ha vivido una vida bastante ordenada, una vida decente, nunca ha sido infiel a su esposa, no engaña al fisco, es una persona que casi siempre dice la verdad. Las mentiras que dicen no pasan de ser mentiras blancas. Seguramente este individuo tan bueno, tan decente, tan moralista, no se sentirá como esta mujer pecadora, esta mujer depravada, esta mujer inmoral. Lo primero, deben ser más agradecidos que los segundos, porque el perdón que les ha sido otorgado es mucho mayor. Pero mis hermanos, si esa fuera la interpretación correcta de esta parábola, entonces Cristo estaría enseñándonos aquí que la mejor manera de aprender a amar a Dios es pecando mucho. Yo no sé qué haríamos con el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. De hecho, algunos cristianos que han nacido en la iglesia y que se han criado en la iglesia y han tenido una vida bastante decente hasta que se convirtieron al Señor, de repente escuchan a otro que dicen: yo era un desgraciado, yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo robé, yo maté, y dice: wow, yo hubiera querido hacer todo eso para tener un testimonio tan impactante. El testimonio mío, más o menos, medio aburrido. Por otro lado, si eso es lo que Jesús te está enseñando aquí, entonces la actitud de Simón estaba justificada, ¿verdad que sí? Jesús debió haberle dicho a Simón, si esa fuera la enseñanza de la parábola, de que bueno, al que se le perdona una vida tan inmoral, seguramente amará más a Jesús que aquel a quien se le perdona una vida más decente. Entonces Jesús debió haberle dicho a Simón: yo te entiendo, Simón, tu falta de devoción hacia mí, tu apatía, tu falta de pasión se debe al hecho de que tú has vivido decentemente y que no tienes muchos pecados que requieran del perdón divino. Ahora, ¿es realmente eso lo que Jesús está diciendo aquí? Yo no creo. No, lo que el Señor desea enseñarnos aquí es exactamente lo contrario. Lo que el Señor quiere enseñarnos aquí es que la forma de pensar que tenía Simón es totalmente incorrecta, es totalmente equivocada, es totalmente injustificada. Los dos deudores de esta parábola estaban en problemas porque ninguno de los dos podía pagar la deuda. ¿Recuerdan?
Así que los dos estaban a merced del acreedor, que en este caso representa a Dios. El problema es que no todo el mundo está consciente de su deuda. Ese es el problema de Simón. La diferencia entre el que cree que debe 500 y el que cree que solo debe 50 no radica en la cantidad. La diferencia radica en la conciencia que cada uno tiene de su problema y de su necesidad. Al final de cuentas, los dos deudores estaban en la misma posición delante de su acreedor. Ninguno de los dos podía pagar y ambos fueron perdonados. ¿Qué importancia tiene si a uno se le perdonó 500 y al otro 50? Antes del perdón, ambos estaban en el mismo problema. Después del perdón, ambos disfrutaban de la misma libertad. Amén. Esa es la situación del hombre en su pecado. No importa si es decente o si es un depravado. O estamos completamente perdidos o estamos completamente perdonados. No hay otra opción, no hay una tercera categoría. Óyeme bien, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, o tú delante de Dios estás completamente perdido o estás completamente perdonado, y eso no tiene nada que ver con tu vida, ni con tu decencia, ni con tu moral, ni con tu religión. Déjenme hacerles una pregunta. Una pregunta capciosa. ¿A quién estaba evangelizando Jesús esa noche? ¿A la mujer o a Simón? Yo le decía al principio que de haber estado nosotros allí, sin haber leído el Nuevo Testamento y sin saber lo que ahora sabemos de los fariseos, si hubiéramos visto a esta mujer y a Simón, hubiéramos dicho: wow, esta mujer necesita a Jesús. Y Jesús estaba pensando: wow, este individuo fariseo, hipócrita, moralista, religioso, me necesita mucho. Qué mal está. Jesús no tenía que evangelizar a la mujer, ella ya estaba evangelizada. Esta mujer ya estaba consciente de su pecado, ella estaba consciente de su necesidad delante del Señor. Jesús no hizo nada por esta mujer que ya no hubiera hecho antes. Toda esta historia es Jesús tratando de ayudar a Simón el fariseo. Porque Jesús es amigo de pecadores. Si ustedes leen esta historia se van a dar cuenta que está inmediatamente después de que se diga. Lucas dice en el versículo 34, estamos leyendo a partir del versículo 36, pero Lucas dice unos versículos antes: Jesús es amigo de pecadores. Y lo que esta historia nos demuestra es que Jesús es amigo de todo tipo de pecadores. Él es amigo de las prostitutas y es amigo de los religiosos, porque los dos lo necesitan. El beato y la mujer inmoral, los dos lo necesitan. Y Él es amigo de pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice Lucas más adelante. Lo que Cristo quiere hacerle ver a este fariseo moralista religioso es que su estado espiritual delante de Dios era peor que el de esa mujer. ¿Oyeron eso? Mis hermanos, es importante que oigan eso. El estado espiritual de Simón era peor que el de esa mujer. Él estaba más cerca del infierno que esa mujer. Es como si Jesús le estuviera diciendo: Simón, déjame decirte algo. Esta mujer está en problemas y tú también. Ella no puede pagar su deuda, ni tú tampoco. Pero hay una gran diferencia. Ella lo sabe y tú no. Y eso es una gran diferencia. Simón, esta mujer está mejor que tú, porque ella sabe cómo me necesita. Tú crees que no necesitas mi salvación. Tú estás peor. Tú estás más cerca del infierno, Simón. Oh, mi amigo, yo espero de verdad que el Señor abra tus ojos en esta mañana para que tú veas cuál es tu verdadera condición delante de Dios. Porque ese es el primer paso para ser salvo.
Mira, si tú nunca en tu vida te has visto como un pecador tan malo que merece el infierno, tú no eres cristiano. Seguro que tú no eres cristiano. Y no lo digo yo, no, por favor, no te molestes conmigo, no te lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si tú nunca te has visto tan enfermo, si tú nunca te has visto como una persona que ha pecado tanto contra Dios que merece el infierno, tú no eres cristiano. Tú vas camino al infierno. Yo no sé si tú eres un moralista como Simón, o si has vivido una vida completamente desenfrenada como esta mujer, pero Dios nos dice en su palabra que tú tienes una deuda con Él que tú no vas a poder pagar ni en 1000 eternidades. ¿De verdad tú crees que tú eres bueno? Déjame decirte algo de la ley de Dios. Dice la Biblia que toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Cada vez que tú violas esos 2 mandamientos, tú estás violando toda la ley. Ahora, ¿sabes algo? Tú violas esos mandamientos cada segundo de tu vida. Mis hermanos, aquí ahora mismo, en este salón, empezando por el que está en el púlpito predicando, en este salón no hay una sola persona, una sola en todo este salón, que cumpla ninguno de esos 2 mandamientos ni por un segundo. Aquí no hay nadie que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Aquí ahora mismo, en este lugar, no hay nadie, ni una sola persona que ame a su prójimo como se ama a sí mismo, ni uno solo. ¿Tú crees que tú eres decente? Dice la Biblia que cualquiera que mira a una mujer con lujuria que no sea su esposa, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Cuántos adúlteros hay aquí? Dice la Escritura que si una persona se enoja pecaminosamente contra su hermano, ya lo asesinó en su corazón. ¿Cuántos asesinos hay aquí? ¿De verdad tú crees que tú eres bueno? Mira, tú eres tan malo, yo soy tan malo, que por eso tuvo que hacerse hombre, la segunda persona de la Trinidad, y cumplir la ley de Dios a la perfección, desde la cuna hasta la tumba. El único que pudo cumplir en toda la historia humana esos 2 mandamientos a la perfección es Jesús. El único. Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Él amó al prójimo como a sí mismo, al punto de dar su vida por ellos en la cruz del Calvario. Eso es amor. ¿Y sabes por qué Él tuvo que hacer eso? Porque tú y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él tuvo que hacer eso porque no hay otro camino de salvación. Dios no puede pasar por alto su justicia. Alguien tenía que pagar nuestra deuda, y eso lo hizo Jesús. Estamos en problemas. No podemos satisfacer la justicia perfecta de Dios, pero eso lo hizo Cristo. Y luego murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Noten ahora cómo concluye esta historia. Versículo 48. A ella le dijo: mujer, tus pecados han sido perdonados. Wow, señores, de verdad, por favor, piensen en un momento en esto. Todos los pecados horribles que esta mujer había cometido a lo largo de toda su vida. Y Jesús le dice: te tengo una buena noticia. Mujer, todos tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa, que seguramente también eran fariseos, comenzaron a decir entre sí: ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer:
Tu fe te ha salvado. ¿Oyeron eso? Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Hasta este momento el Señor había estado hablando con Simón, pero ahora por primera vez se vuelve hacia esta mujer y sus palabras tienen que haber sonado como música celestial en sus oídos. Mujer, tus muchos pecados han sido borrados. Cuando llegues a la presencia de Dios, vas a llegar como una virgen pura y sin mácula, limpiecita, sin ningún pecado. No porque hubiese ungido los pies de Jesús, no porque los hubiese regado con sus lágrimas, no porque los secó con sus cabellos. Ella fue perdonada porque creyó. Tu fe te ha salvado. Mi amigo, por increíble que parezca, ese es el mensaje que se proclama en toda la Biblia de principio a fin. La salvación no se obtiene por hacer algo, la salvación se obtiene por creer algo. No es lo que tú hagas, es aceptar por la fe lo que hizo Dios en Cristo. Lo único que Simón recibió de Cristo esa noche fue una amonestación muy severa. Y si murió sin arrepentirse de sus pecados, los sucesos de esa noche agravarán su miseria por toda la eternidad. El Salvador de los pecadores estuvo en su casa, pero él creía no necesitarlo, porque él no se conocía a sí mismo. Y porque él no tenía un entendimiento claro del carácter de Dios. Como todo buen fariseo, Simón creía que su aceptación delante de Dios dependía de cuánto él demostrara su amor por él, guardando sus mandamientos. Esto es importante. Esta es la lógica farisaica. ¿Cuál es la lógica farisaica? Para que Dios me reciba en su presencia, para que Dios me bendiga, para que Dios me conceda su favor, yo tengo que amarlo, y mi amor a Dios se va a manifestar guardando sus mandamientos. Suena lógico, ¿verdad? Suena lógico. Si yo amo a Dios y demuestro mi amor por Dios guardando sus mandamientos, entonces yo voy a ser salvo. De hecho, hay algo de verdad en eso. El problema es que Simón puso al caballo detrás y al carro delante. Esa lógica farisaica pone el evangelio de cabeza, porque es exactamente al revés. Esta lógica farisaica trastorna el orden de las cosas, porque lo que Jesús nos está enseñando en esta historia no es que por el hecho de amar a Dios somos perdonados. Lo que esta historia enseña es porque el hecho de ser perdonados nos lleva a amar a Dios. Y porque somos perdonados y el perdón nos lleva a amar a Dios, eso nos lleva a guardar sus mandamientos. Esa es la historia. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, porque uno es legalismo, el otro es cristianismo. Lo que el evangelio enseña no es que nosotros tenemos que demostrar nuestro amor por Dios obedeciendo sus mandamientos para que entonces Dios nos acepte. Eso no es lo que el evangelio enseña. Eso es lo que enseñan las religiones humanas. Pero eso no es lo que enseña el evangelio. Lo que el Señor nos dice aquí es que esta mujer amó mucho porque se le perdonó mucho. ¿Ven el orden? Ella amó mucho porque se le perdonó mucho. En otras palabras, fue la conciencia del perdón lo que produjo en ella ese amor tan desbordante hacia la persona de Jesús. El hecho de saberse perdonada. Y mis hermanos,
Este es un principio de importancia capital para la vida cristiana. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Algo no anda bien cuando una persona profesa ser cristiana, pero en vez de manifestar esa pasión por la persona de Jesús y por su reino, reaccionan más bien como Simón el fariseo. Algo no anda bien. Eso revela que tienen un entendimiento defectuoso del Evangelio y tienen un entendimiento defectuoso de los muchos pecados que le han sido perdonados. No está entendiendo bien. Esa persona no entiende la magnitud de su pecado ni lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a pecadores. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Nosotros ahora estamos en una mejor posición que la de esta mujer. Porque nosotros ahora sabemos lo que ella no podía saber en ese momento. Que Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario para pagar por nuestros horribles y vergonzosos pecados. Esta mujer no tenía el Nuevo Testamento. Ahora nosotros podemos leer el Nuevo Testamento y entender qué fue lo que estaba pasando allí. Esta mujer no lo sabía. Y aún así, wow, qué adoración tan abrumadora, qué adoración tan desbordante. Ahora nosotros conocemos por el Nuevo Testamento que Dios no podía pasar por alto nuestros pecados. Ahora nosotros sabemos el alto costo que Dios estuvo dispuesto a pagar por personas como tú y como yo, que lo odiábamos a Él. No, pastor, yo no odio a Dios. Tú sí odias a Dios. Si tú no eres creyente, tú amas a un Dios que tú te has creado en tu imaginación, pero tú no amas al Dios que se revela aquí, si tú no eres cristiano. Uno de los grandes problemas que enfrentan las iglesias en el día de hoy es que está llena de personas consumistas. Las iglesias están llenas de consumidores y no de verdaderos adoradores, no de ministros. Personas que vienen cada semana, se sientan en un banco a ser atendidos. Las personas hoy día van a las iglesias y se quedan allí dependiendo del servicio al cliente. Yo vine aquí para que me enseñen, yo vine aquí para que me sirvan. Yo quiero ver cuáles son los ministerios que hay en esta iglesia, de los cuales yo puedo beneficiarme, yo. Y entonces los pastores comienzan a pensar cómo nosotros podemos cambiar una iglesia de consumidores en una iglesia de ministros. ¿Cómo podemos cambiar una iglesia de consumidores en una iglesia de verdaderos adoradores? Bueno, vamos a involucrar a la gente en ministerios. Vamos a crear grupos pequeños. Y yo no estoy en contra, estoy muy a favor de los grupos pequeños. Nada de eso funciona para resolver el verdadero problema. No, Dios no diseñó la iglesia. Dios no diseñó la iglesia para que unos cuantos hagan todas las cosas y los demás sean entes pasivos que vienen a ser ministrados. Dios no diseñó la iglesia para eso. Eso lo veremos la semana que viene. La semana que viene, de hecho, prepárense. Yo no voy a predicar más largo de lo que yo suelo predicar, pero la semana que viene vamos a ver la carta a los Efesios entera, los 6 capítulos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de hombres y mujeres salvados por gracia, que no saben cómo agradecerle a Dios los muchos pecados que le fueron perdonados. Un grupo de hombres y mujeres que no saben cómo demostrarle a Jesús la pasión desbordante que sienten en sus corazones por el glorioso perdón que Dios les otorgó a cambio de la sangre bendita, preciosa de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Cómo reaccionan personas que saben eso? No, mis hermanos, lo que cambia una iglesia de
pasivos consumidores en una iglesia de activos adoradores. Es el evangelio, es el entendimiento del evangelio y sus implicaciones. Por eso es que en esta iglesia, hasta que Cristo vuelva, vamos a estar predicándole el evangelio a los evangélicos. Porque nosotros necesitamos entender el evangelio. Nosotros necesitamos escuchar el evangelio y predicarnos el evangelio día tras día. Nosotros necesitamos recordar los muchos pecados que nos fueron perdonados. Porque de no hacerlo vamos a caer en el síndrome de Simón el fariseo. Y vamos a tener una iglesia llena de gente decente y apática. Muy religiosos y muy apáticos. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a ver la negrura de nuestro propio corazón y el alto costo que Jesús estuvo dispuesto voluntariamente a pagar por causa de nuestros pecados. Eso es lo que transforma una iglesia. Y eso fue lo que me motivó a predicar de ese pasaje. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, permíteme decirte unas palabras antes de concluir. Mi amigo, tú has escuchado hoy el evangelio y tú has escuchado que tienes un problema delante de Dios. Y has escuchado que solo Cristo puede resolver ese problema. Solo Cristo. Solo Cristo puede hacer por ti lo que hizo por esta mujer. Decirte hoy, tus pecados son perdonados. Tu deuda ha sido cancelada, ya no te preocupes más. Estás en paz con Dios. No olvides, mi amigo, tú tienes una deuda con Dios. Una deuda impagable. De haber existido otra puerta de escape, créeme, Dios nunca habría enviado a su propio hijo. Lo que él más amaba, a morir en una cruz, él no lo habría hecho. Si la salvación fuera por bautizarte de niño, por ir al confesionario y hablarle a un sacerdote de tus pecados, si la salvación se fuera por hacer una misa, si la salvación fuera por cumplir los sacramentos, Jesús no hubiera venido al mundo a morir en una cruz. Él vino porque no hay otro medio. No hay otra forma de salvarse. Pero por lo que Él hizo, ahora Dios en el evangelio te ofrece gratuitamente, por gracia, el perdón de todos tus pecados, los que cometiste y todo lo que vas a cometer hasta la segunda venida de Cristo. Únicamente por confiar en Jesús. Por confiar en Jesús. Y yo te ruego, mi amigo, yo te ruego, yo te suplico, no desprecies la oportunidad que Dios te está dando hoy. Dios te trajo aquí a este lugar para que escucharas este mensaje de perdón y de consuelo. Te repito, yo no sé si tú eres un moralista religioso decente como Simón. Yo no sé si tú has vivido abiertamente en pecado como esta mujer. Pero independientemente de tu caso, tú necesitas el evangelio. El mismo evangelio. Porque algún día te presentarás delante de Dios a dar cuenta por tu vida. Y créeme, nadie saldrá absuelto en ese tribunal a menos que confíe en Jesús. Así que ven, mi amigo, ven ahora, que todavía hay tiempo, para que encuentres en Jesús por la fe el perdón que tu alma necesita.